Siéntanse en la libertad de abrir el micrófono y Buenos días, Oscar. ¿Por qué es importante hacer la investigación de donde estamos investigando? Es la pregunta, ¿no? así es, así es. Y pues voy a arriesgarme para avanzar en la dinámica del encuentro y que nos sea útil para todos. Pues este ejercicio sobre pensar sobre el diálogo en educación que venimos desarrollando en el semillero nos parece pertinente y útil en la medida en que nos pone a reflexionar, a revisar y a transformar activamente, creemos nosotros, nuestra práctica educativa. Y también nos permite acercarnos con otros ojos y con otras perspectivas al encuentro con los, en el caso nuestro, que es la licenciatura en pedagogía infantil, pero no es exclusivo para la licenciatura, el encuentro con los estudiantes. Eh, Pensar sobre el diálogo nos pone en la condición de reconocer el conocimiento del otro, reconocer el encuentro como un elemento esencial del trabajo educativo y aproximarnos a la construcción colectiva como una práctica que debería estar orientándose en todo el ejercicio educativo. Y por eso creemos que es importante abordar eso. Cuando presentamos la ponencia, René preguntaba, estoy tratando de devolverme hasta la pregunta de René, si la certeza es la incertidumbre, ¿cómo se reinventa la educación en dicho contexto? Pues yo me arriesgaría, René, a responder con el riesgo de que armemos una discusión como las que tenemos usualmente en el semillero, eh, muy rica. Creo que todo queda en cuestión. René, ¿cómo se reinventa la educación? Creo que tenemos que ponerla toda en cuestión. Hay una cantidad de elementos que consideramos que son incuestionables en la educación. Por ejemplo, hace unos meses era incuestionable para nosotros en la educación que teníamos que tener presencialidad, que el diálogo se daba mirándonos a los ojos, que el diálogo se daba y que la dinámica educativa se daba encontrándonos físicamente. Dos, que ese proceso de encuentro que se daba hace unos meses en la vida normal de todos los seres, tanto los que estábamos en la universidad como los que estábamos en el colegio, tenían unos ritmos y unas dinámicas. Todo eso de un momento a otro se desapareció, se transformó. Y entonces, para mi modo de ver, la educación quedó, a mi modo de ver, fuertemente cuestionada. Repito, como muchos aspectos de la vida social que tenemos. Y nos da un tiempo, este tiempo de cuarentena, este tiempo de no presencialidad, nos debería dar el tiempo para sentarnos y reflexionar sobre ese tipo de educación que veníamos teniendo. Y como digo yo en los escenarios en que discutimos con los estudiantes, y de esa educación que veníamos teniendo, verdaderamente qué añoramos para cuando volvamos a un tipo de educación presencial, pues no hacer las cosas que nos disgustaban, que es lo que añoramos de esa educación que nos encontrábamos antes, de esas prácticas educativas. Entonces, René, yo creo que sí, este contexto variable, este contexto de incertidumbre, nos pone en esa pregunta de qué es la educación que queremos. No la que tenemos, no la que venimos haciendo, sino la que queremos, la que verdaderamente soñamos, la que no se podía dar porque estábamos en el día a día agitado y que pues en esta condición de pandemia pues no se está dando, aunque tengamos días agitados, repitiendo las mismas formas o buena parte de esas formas. Yo dejaría ahí con respecto a la pregunta de René y con respecto a por qué nos parece importante trabajar el diálogo, porque creemos que ahí a través del diálogo nos podemos hacer preguntas para cambiar las formas en que pensamos, hacemos y recreamos la educación. Muchísimas gracias. ¿Alguien? Para agregar un poco Sí, a lo que está diciendo César frente a lo planteado por René, la educación es una incertidumbre constante y nosotros estamos haciendo o intentando por lo menos hacer un ejercicio de reinvención de la educación a partir de algo que nos atraviese y es el diálogo. Somos conscientes y así lo hemos asumido y lo hemos trabajado no solamente en el espacio del semillero, sino a partir de los escenarios que surgen del semillero,
y que tiene que ver con la categoría de diálogo. Es decir, estamos acostumbrados en los sistemas educativos a hablar de diálogo permanentemente, y en un país como Colombia siempre estamos hablando de diálogo, pero cuando nos sentamos a reflexionar acerca de qué es eso del diálogo, encontramos un cruce de ideas y de nociones y de conceptos que chocan. Entonces, también al interior del semillero estamos intentando construir entre todos y recurriendo a diferentes disciplinas, y cuyo eje es la filosofía, comprender qué es eso del diálogo y cómo podemos hablar de diálogo en América Latina y de diálogo en la educación. Esa es nuestra constante incertidumbre, lo que nos permite reflexionar. Gracias, Oscar. Oscar, Muchas gracias por el aporte, sí, profe Amparo. Bueno, yo quisiera reflexionar un poquito con ustedes sobre lenguaje, cultura, pedagogía y ciudad, que es como la temática de dos de las presentaciones que hicimos desde el semillero y el grupo de investigación. Nos parece importante mirar la ciudad como un recurso, como un recurso para el currículo escolar, y además de eso, tomar esta posición, esta perspectiva pedagógica y política desde Freire, pero también semiótica, orgánica e integradora, que rescata lo que es la ciudad para la escuela, porque desafortunadamente, también lo dice Brian Street, estamos pedagogizando la literacidad, estamos metiendo a las aulas la lectura y la escritura como algo que no tiene nada que ver con la vida, ni tiene nada que ver con nuestro espacio, con los lugares que nos hablan, con los lugares que construimos y habitamos. Entonces me parece que el lenguaje que está allí en todos los espacios que vivimos y que nosotros, colectivos e individuos, lo utilizamos para comunicarnos, para crear significado, son espacios muy, muy importantes de proponer, de proyectar con docentes, con futuros docentes, con docentes en ejercicio, como se hizo desde varias de las propuestas que los estudiantes de pregrado y posgrado desarrollaron o están desarrollando en el grupo. Entonces la invitación es realmente para mirar cómo esta propuesta, esta reinvención que estamos haciendo de la educación durante este tiempo de pandemia, nos permite mirarnos en las interacciones de los espacios ahora de familia, hacia adentro de la familia, hacia adentro de la casa, porque estamos todos en la casa, no estamos yendo a la universidad, no estamos yendo a los colegios. Desde allí, cómo permea esta pedagogía del lugar, cómo permea esta interacción que tienen los niños o los jóvenes o los estudiantes con su familia, y cómo este nuevo espacio de aprendizaje también nos ayuda a reconsiderar y replantearnos quiénes son los padres y la familia para el aprendiz. Entonces hay una multiplicidad de cosas de las cuales nos enriquecemos los investigadores, aprendiendo de también nuestros estudiantes sobre estas maravillosas ideas que traen para desarrollar sus proyectos de investigación, y quiero dejarlo ahí porque seguramente habrá otras personas interesadas en participar. Muchas gracias, Oscar. Bueno, Muchas pues yo... gracias a ti, profe, por tu participación. Sí, Tatiana, pues continúa. Sí, vale. Pues yo creo que también estoy de acuerdo en lo que han dicho ya algunos de los compañeros, y es que para nosotros creo que también ha sido fundamental entender que en la reflexión, como también lo ha mencionado el profesor Ivonne y el profesor Junca, nos pensamos nosotros como sujetos de una manera diferente, ¿sí? Nos acercamos al otro de una manera diferente, y es en esa reflexión cuando encontramos que no debería haber una distancia entre lo que nosotros decimos, lo que hacemos y lo que encontramos, por ejemplo, en los diferentes teóricos, en los diferentes textos. Y entonces cuando reflexionamos sobre eso es cuando realmente entendemos que puede haber una transformación de esos espacios, que creo que es a lo que nosotros apuntamos a partir del diálogo, como lo hemos dicho, y obviamente entendemos que eso no es algo que ya está establecido, sino que es un proceso que es colectivo, porque es que si no nos reflexionamos sobre esos espacios, entonces estaríamos haciendo nuestra práctica como algo mecánico, y no tendría sentido lo que estuviéramos pensando. También porque en ese ejercicio de la reflexión, de repensarnos, encontramos que hay una oportunidad para pensarnos como sujetos críticos
que tenemos voz, que tenemos una palabra y que es importante repensarnos siempre en el ejercicio pedagógico que es la reflexión en la educación. Y creo que esto apuntaría, o lo que hemos podido como expresar aquí, apuntaría a un cambio de algo que parece mínimo, que muchas veces decimos, no, de pronto sí, reflexionamos sobre esto y lo otro, pero que si realmente no paramos y decimos, oiga, ¿qué está pasando en este lugar? O ¿qué está sucediendo en este contexto? Porque yo actué así frente a esto. O ¿qué está pasando en estos lugares de la ciudad, como mencionan ustedes también en la ponencia? ¿Qué está pasando en este lugar? ¿Qué nos convoca en este lugar? ¿O qué nos encuentra a nosotros como sujetos políticos que estamos encaminados a lo que es la educación? Entonces creo que eso es fundamental para nosotros y creo que todas las investigaciones que hemos podido expresar acá apuntan precisamente a eso y por eso lo mencionamos de manera importante como la reflexión a partir de lo que viene siendo el diálogo. Muchísimas gracias por el aporte. ¿Alguien más? Sí, también complementando un poco lo que mencionaba pues mi compañera Angie, esa importancia también de reconstruirnos a nosotros como sujetos. Ya también hablando como en experiencia y a lo que apuntamos, es que el dialogar con otro nos permite reconstruirnos a nosotros mismos. Como bien sabemos, la educación es algo que se adquiere, pongámoslo en esos términos, desde que nacemos. Entonces, empezar a deconstruir algo que ha venido desde quizás nuestras familias es muy importante. Entonces, el también pensarse a sí mismo, en pensar cómo estoy actuando, cómo estoy tratando al otro, cómo estoy mirando al otro, es muy importante. Asimismo, esto como que permite ampliar la mirada del diálogo. Normalmente y cuando quizás constantemente ahorita en las clases que están virtualmente, se utiliza mucho vamos a dialogar, pero a veces llega esa cuestión de realmente qué es dialogar, es como decirle a la persona, ay, sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices, o no, no estoy de acuerdo, pero no digo más allá de. Entonces eso permite también que exista una reflexión más amplia y más crítica de lo que el otro me está diciendo y de lo que yo le puedo llegar a decir. Entonces la apuesta es eso, el poder también refutar, no de manera, como lo decimos en nuestro semillero, como para darnos en la jeta, sino al contrario, de forma crítica y sincera, de la forma en que yo le puedo decir al otro, no, no estoy de acuerdo contigo por tal razón y que eso no sea un inconveniente, ¿sí? Porque a veces el hecho de contraponer quizás a otra persona es a veces muy chocante para uno como sujeto, porque le están cuestionando a sí mismo lo que ha construido a lo largo de su vida y desde donde uno se para. Entonces es muy conflictivo, pero sin embargo la idea del diálogo es que eh, sea como ese medio por el cual podamos estar en las mismas condiciones independientemente de nuestra formación o nuestra construcción a lo largo de nuestra vida y de nuestra educación, ya que pues son esquemas que se construyen a lo largo de nuestra vida y que de alguna u otra manera pues también cuesta bastante dejarlos de lado debido como al aspecto social, cultural, económico, político, pues que a veces es muy complicado salirse de allí. Listo, compañera Lady Naye, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra intervención? Yo. Ok, compañera Lady. Bueno, yo después de observar todas las presentaciones que han hecho los compañeros, pues me suscita mucho, me agrada mucho encontrarme en este grupo de compañeros que estamos pensando aspectos puntuales sobre la formación docente, el lenguaje, etcétera. Me parece muy interesante que como que tenemos un punto de encuentro en relación con el ser docente, el uso del lenguaje, se plantea una reflexión sobre esa fundamentación epistemológica, pedagógica, didáctica, al incluir el tema de reflexionar sobre prácticas, sobre la interacción, sobre cómo se dan los diálogos, sobre el constituirse como un sujeto político, que nos
nos invita como a tomar posición frente a cuáles son las necesidades en materia educativa que requiere nuestra ciudad, que considero que están bastante delineadas acá a partir de las propuestas que tienen los grupos, los semilleros de investigación y todas las propuestas que han presentado. Entonces, me complace mucho encontrarme en este grupo de estudiantes que estamos pensando, de estudiantes y maestros que estamos pensando de qué manera, aún en la misma situación en la que nos encontramos de pandemia, bueno, que nos ha cambiado un poco la forma de investigar y demás, de qué manera podemos seguir aportando y trabajando frente a esas necesidades que requiere nuestro país y que este espacio de reflexión pues lo va a permitir. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, si me lo permite. Sí, por supuesto. Bueno, sí, pues mirando las presentaciones, escuchando lo que se viene aportando ahorita en esta discusión, pues también quisiera remarcar esa importancia, ¿no? Retomando un poco lo que la profe Amparo pues mencionaba acerca de cómo esta situación de la pandemia nos ha llevado a replantearnos los espacios, el rol de la familia dentro del proceso educativo. Nosotros también proponíamos, pues, de manera similar a lo que la compañera María Clara en su trabajo acerca de los espacios públicos, cómo entonces esos espacios, tanto los de local como los de la ciudad, nos hacen reflexionar. Y ahí también quisiera retomar pues lo que Anita Tatiana creo que mencionaba acerca de, bueno, nosotros cómo nos relacionamos con esos espacios, acerca de lo que pensamos y lo que hacemos, lo que estudiamos y la real práctica en esos espacios. Entonces, creo que estamos en un momento en el que podemos reinterpretar la forma en que se venía trabajando en las escuelas, y creo que este tipo de propuestas y discusiones nos ayudan en esa construcción de pensamiento y de propuestas a futuro en el aula. El profe César decía que había que pensar acerca de si era esa educación clásica era necesaria mirándose a los ojos. Creo que él entendía algo así. Pues, en ese sentido sí soy un poco conservador y pensaría que sí, o sea, eso nunca se va a superar, ¿no? El contacto face to face con los alumnos, con los estudiantes, con los compañeros. Sin embargo, creo que tampoco nos podemos limitar a las cuatro paredes y al tablero. Como tratamos nosotros digamos, de ofrecer esa mirada acerca de que el aula puede ser literalmente un barrio, una localidad. Eso pues es una idea vieja, ¿no? Desde Freire, la profe Amparo con un grupo de investigación, pues, y la profe doctora Chark en Estados Unidos vienen trabajando mucho esa idea de utilizar los lugares como parte del currículo, incluir de alguna forma el museo, la calle, la pintura de la pared dentro de las dinámicas del colegio. Entonces creo que es muy interesante todo este tipo de propuestas y esta realidad que nos ha sentado a pensarnos acerca de cómo esos espacios se relacionan con nosotros con él, y a partir de ahí pues generar nuevas propuestas. Eso es lo que pudiera de pronto aportar. Listo. Muchísimas gracias por el aporte. Pide la palabra Elsa Ivonne Valencia. Pues miren, en esta pandemia dentro del semillero se planteó un proyecto de investigación del que hace parte pues Angie y Lady, desde el ejercicio de la investigación en práctica formativa y al interior del semillero, y tiene que ver con cómo es que se están construyendo nuevas relaciones sociales en esta nueva situación mundial en las que nos vemos abocados a reunirnos a través de una pantalla. Cómo esa virtualidad ha iniciado una serie de transformaciones en nuestras relaciones sociales que nos han llevado a permanecer frente a la pantalla mucho tiempo, a cambiar nuestros hábitos y rutinas, a relacionarnos con el otro de manera distinta, a involucrar en el espacio académico a los padres o
a la familia con la que convivimos. Es decir, si bien pues la pandemia y todo el confinamiento nos ha llevado a hacer unas transformaciones emocionales y afectivas, también nos ha llevado a transformarnos nosotros en la relación con el otro. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero algo está pasando. Y en ese sentido, nosotros planteamos una propuesta de investigación desde el confinamiento con las pulgarcitas, que pues está a la espera de poder abrir el espacio del CIDC para la convocatoria de institucionalización de investigación, pero que tiene que ver con lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos dentro del semillero, ¿no? Entonces, las relaciones al irse transformando de manera tan abrupta nos tiene que poner a pensar en cómo nos relacionábamos antes, que nos parecía algo muy natural, pero cuando nos enfrentamos a la diferencia en las relaciones debido a la pandemia, empieza uno a añorar, entre comillas, eso que tenía antes, pero que no lo reflexionaba y que nos parecía tan normal. En esas andamos nosotros, como decía César, y decían las compañeras, siempre estamos en la conversación acerca de lo que pasa en los espacios educativos, y la escuela no es una, ¿no? Es una entre otras. Y cómo la escuela con esta virtualidad se metió en nuestros hogares y nos ha llevado a otras relaciones. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias por el aporte. Lanza una pregunta el compañero René Hernández. Pues el que quiera comentar sobre esta pregunta, siéntase libre de abrir el micrófono y participar. Y dice, si la lectura es una técnica de disciplinamiento del cuerpo y la mente, ¿qué tipo de lector crítico y ciudadano estaríamos promoviendo en una democracia frágil? Pues a ver, René, yo parto del principio de que la lectura no es una técnica, en primer lugar. En segundo lugar, que si no es una técnica, no es una técnica de disciplinamiento del cuerpo y la mente. Tendríamos que entrar a conversar qué comprendemos por lectura, ¿no? Y una vez acordemos qué vamos a comprender por lectura, qué tipo de lectores somos y qué tipo de lectores queremos ser, porque en la medida en que seamos lectores y transformemos esas formas de leer, pues vamos a ser ciudadanos, ¿sí? Es evidente que en Colombia vivimos una democracia frágil, dices tú, yo digo que no hay una democracia, eso ya son miradas, estamos viviendo otra cosa, nunca hemos vivido en democracia, además no creo en la democracia, como no la venden. Por lo tanto, el ejercicio en los espacios educativos en los que estamos es pensarnos en eso que somos, porque somos lectores, somos animales lectores, si se puede decir de esa manera, y cómo vamos reflexionando en torno a lo que leemos, cómo leemos y cuándo leemos. Yo quisiera agregar algo. Sí, por supuesto. Ok, bueno, coincido con la profe en relación con que pues obviamente la lectura no es una técnica. De hecho, en los estudios que se han hecho sobre lectura en Colombia y en algunos países, es el caso de Colombia, todavía no se ha logrado como llegar a un consenso sobre qué es la lectura, ni siquiera qué es leer. Algunos la definen como una práctica, como un proceso, etcétera. Entonces, pienso que estoy en la misma línea de la profe al mencionar que, en efecto, tendríamos que empezar a mirar qué es lo que concebimos como lectura, como práctica lectora, ¿cierto? Eso por una parte, para entender entonces cómo opera la lectura y cómo podría operar en una sociedad como la nuestra. En relación con lo otro, y de pronto tiene que ver con algún aspecto que yo presenté,
Por ejemplo, si hay una cosa que no podemos negar, y es como los discursos acerca de lo que es la lectura empiezan a tomar tanta fuerza en nuestro país que, por decir, voy a citar un ejemplo que creo que todos conocemos, cuando se produjeron las protestas del 9 de septiembre y generó en la ciudad de Bogotá la quema de algunos CAI. Posteriormente la ciudadanía salió al día siguiente a ubicar libros e invitaba a la gente a poner libros porque el discurso de la lectura está asociado a los libros y entonces hay que leer y es la manera como nos oponemos a ciertas prácticas de violencia. Podemos en ese sentido identificar cómo discursos sobre la lectura o sobre lo que es leer empiezan a instalarse en la memoria colectiva de la gente y a ser parte de, como de sus prácticas ciudadanas, ¿cierto? Y en ese caso, que está muy asociado a los libros. Otro ejemplo que me gusta mencionar es lo que pasa en este hecho de la virtualidad. Cuando nosotros empezamos a generar nuestros encuentros a través virtuales en un evento como este, de tipo académico o en clase, etcétera, solemos observar a las personas que tienen cierto nivel educativo, que cuando encienden su cámara se ubican, siempre la gran mayoría de las veces están ubicados en un espacio que puede ser considerado como el estudio, la biblioteca, y entonces está asociado el discurso de la lectura hacia los libros, ¿sí? Entonces, pienso que podemos hablar, de acuerdo con la pregunta que lanza René, que es lo que estoy viendo allí, que en ese caso podemos mirar cómo los discursos que tenemos sobre la lectura, incluso desde la misma política de lectura, empiezan a tener cierta fuerza y uno lo nota dentro de esas prácticas comunes, unos ejemplos que acabo de citar, de cómo empezamos a entender, pero que nos dificulta en cierta manera empezar a definir por sí mismo qué es lectura y qué es ser crítico, por ejemplo, ¿sí? Porque pues crítico todavía hace parte de esos otros conceptos que son más complejos de definir y que nos dificulta un poco el asunto de entender qué es lo que está logrando la lectura en una sociedad como la nuestra. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar en ese sentido? Gracias, Oscar. Provocador René con la pregunta y la manera en que nos la lanza al ruedo. Yo aquí tomando apuntes de lo que fueron diciendo las compañeras, pues yo creo que primero comparto mucho de lo que las dos mencionaron y yo no voy a tratar de excusarme, yo voy a poner lo que para mí es. Entonces, sí, la lectura es una práctica compartida y es una práctica compartida de construcción de mundo común. Como práctica compartida de construcción de mundo común es una práctica política. Entonces, en tanto práctica política tiene que tener una posición. En tanto posición puede ser una posición crítica. Pero en tanto posición no sea en el aire, René, sea en un contexto histórico y político específico, lo que usted llamaría una democracia frágil. Yo la llamaría un narcopandillismo administrando las cosas comunes. Y eso no es democracia. Eso es simplemente la captura de un espacio común público por una mafia y por un conjunto de criminales. Entonces, la pregunta es, colectivamente, ¿qué práctica compartida vamos a hacer para construir ese espacio común arrebatado al pueblo colombiano? Y entonces yo diría que la lectura es eso. La lectura no atraviesa el leer letras solamente, el leer letras impresas. La lectura es un contacto de construcción donde leemos también la realidad y el contexto. Entonces, y esa lectura siempre es intencionada y ese contexto siempre aparece también intencionado. Entonces es una construcción colectiva. Entonces yo me respondería a esa pregunta que usted hace. Entonces sí, no estaríamos manteniendo una democracia frágil, sino estaríamos denunciando en esa lectura, en esa expresión, creo yo,
un estado de cosas que es vergonzoso, que es la administración de la cosa pública, de la cosa compartida por una recua de mafiosos criminales. Muchísimas gracias por Yo ese quisiera aporte. agregar algo, Ángel, Sí, si me lo permites. sí, por supuesto. Bueno, escuchando al profe, quisiera tomar de pronto algo, yo quise salirme un poco no tomar un poco posición, pero en relación con lo que mencionaba el profesor ahorita, en este momento, pensaba en que en este caso de esta pregunta podríamos intentar ver la lectura como un problema ideológico. Y en ese sentido, nos serviría para definir como el para qué se lee, o sea, que es necesario escoger qué se lee, para qué y por qué leemos, ¿cierto? Que nos permita esa selección de ese qué, ese por qué y ese para qué, situarnos en una práctica lectora que realmente responda a las necesidades de un país como Colombia. En un proyecto, por ejemplo, como lo plantea la política de lectura, que busca fortalecer la democracia, ¿sí? Sin embargo, nosotros, ¿qué evidenciamos? Que dentro de las mismas prácticas no se propende por eso, es decir, que no se le enseña o no se busca fortalecer, formar al lector para que lea su realidad. Lea, por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo, perdón, a mí me gustaban muchísimo las intervenciones anteriores porque hablaban sobre leer la ciudad y nosotros estamos como simplemente centrándonos en que para ser lector crítico hay que leer libros y qué libros, los que nos imponen las editoriales y ciertos escritores y etcétera, pero hay otro tipo de realidades o necesidades que tiene nuestro país frente a unas situaciones de tipo político que nos competen y nos afectan a todos y no se está dando ese proceso lector como problema ideológico para responder a esa problemática que tiene el país y por eso no comprendemos los mecanismos de manipulación que se ejercen desde diferentes instancias como medios de comunicación, el mismo gobierno, etcétera, que favorecería efectivamente ese proyecto democrático que plantean curiosamente las políticas de lectura. Listo, muchas gracias. ¿Hay alguna otra persona que quiera intervenir en el sentido de la discusión? Me gustaría, si ustedes me lo permiten, bueno, acá viene una pregunta que nos lanza Nora Angélica Rodríguez, que dice, ¿cuáles son esas prácticas de lectura que incentivan al lector para ser crítico y ciudadano en una educación como la que se está dando? Antes de dar paso a la respuesta, los invito a que en el chat revisen, hay un enlace con un formato para que ustedes nos colaboren diligenciándolo y adicionalmente, pues, tener en cuenta pues, un mensaje que nos envía el Comité de Investigaciones, que dice muchas gracias por su participación. Recuerden que la certificación para ponentes y asistentes será compartida 10 días después de culminar el evento. Los y las invitamos a participar en otras ponencias de este octavo encuentro de investigación. Entonces, ahora sí, ya acá está nuevamente Dolly, que pedía reenviar el link, ya está ahí nuevamente. Y ahora sí, pues quien quiera tomar partida y responder esta pregunta que nos hace la compañera Nora Angélica. Que si quieren vuelvo y la leo. Dice, ¿cuáles son esas prácticas de lectura que incentivan al lector para ser crítico y ciudadano en una educación como la que se está dando? Ay Dios, vuelvo yo a empezar la conversa, Oscar. Muchas gracias, profesora. Pues a ver, mi querida Angélica, alumna mía, estudiante y compañera, yo creo que esas prácticas de lectura empiezan por procesos que se desarrollan.
Y un proceso que se desarrolla desde el semillero es la invitación al diálogo. Si nosotros generamos en los diferentes espacios en los que estamos esos procesos dialógicos, las prácticas de lectura vienen por sí mismas, es decir, no hay una estrategia, no hay una práctica ABC que determine cómo construirnos como ciudadanos y cómo fomentar una conciencia crítica. Yo soy una convencida, y en el semillero lo hemos hablado pues todo el tiempo, que es a partir de generar el proceso dialógico, de estar ahí con nosotros, pero de verdad, de reconocer al otro, es que podemos hacer pues eso que planteas ahí, cómo ser crítico y ciudadano. Y pues en esta educación en la que dices tú, en esta educación como la que se está dando, eso no es un problema de ahora, es decir, no es por la pandemia. Esos espacios educativos se tienen que reinventar. Y una forma de reinventarlo es cambiando las prácticas y cambiando la forma en que se generan los procesos. No sé si con eso puedo abrir a que los otros compañeros den su punto de vista. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? A mí me gustaría decir algo. Por supuesto. Bueno, pues como ya se dieron cuenta, nosotros hicimos pues un proyecto sobre las prácticas de literacidad de los estudiantes universitarios que hacen parte de la localidad de La Candelaria. Entonces nos damos cuenta de que La Candelaria se convierte en el segundo hogar de la mayoría de estos estudiantes, porque van a pasar la mayor parte de su tiempo en este sector. Y nos llamó mucho la atención encontrar textos que de alguna otra manera también le hacen oposición o que buscan sobre todo denunciar muchos hechos y muchas situaciones que podríamos decir que los medios de comunicación tradicionales no denuncian. Entonces fue encontrar este potencial de poder construir un pensamiento crítico a partir de un simple recorrido por La Candelaria, que deja de ser simple porque empezamos a hacer lecturas de los textos que se manifiestan contra el asesinato de los líderes sociales, contra la represión, contra la corrupción, y es muy interesante darse cuenta de que, pese a que era un proyecto de investigación porque queríamos indagar y donde creíamos que de pronto los estudiantes universitarios no tejían de pronto estas relaciones o de pronto no eran como, o sea, sí, en algún punto pensamos que de pronto ellos no se estaban dando cuenta de eso, pues la investigación nos demostró todo lo contrario, que en realidad al interactuar con el espacio es que ellos podían también afianzar ciertas posturas y también denunciar, que como pudieron darse cuenta, si lo notaron, pues hay muchos de estos testimonios que sí, que cuestionan el sistema, que cuestionan sobre todo la realidad que nos ha tocado vivir durante tantos años. Entonces, este ejercicio de literacidad crítica se construye a diario y precisamente a partir de estas lecturas del entorno y del espacio. Como ya lo había mencionado, pues la compañera Lady, no solo se trata de leer un texto académico, sino también de atender a estos estímulos externos que nos rodean y que de alguna otra manera sí, nos ayudan también como a cuestionar, ¿no?, nuestra realidad y a cuestionar tantas prácticas. Otra cosa que llama la atención es que en un lugar considerado como el centro histórico y también letrado de Bogotá y de Colombia, pues digamos, encontrar este tipo de textos que denuncian, pues ya sabemos que también lo recorren muchas personas extranjeras, muchos turistas. Entonces también es muy interesante ver que además de ir de pronto a visitar este espacio, un lugar simplemente con fines turísticos, también pueden darse cuenta de lo que está pasando. O sea, las paredes siempre tienen algo que decir, tienen algo que comunicar. Encontramos muchos stencils, muchos grafitis que, vuelvo y menciono, le hacen mucha oposición a la clase política que nos ha gobernado durante tantos años.
que de alguna otra manera pues también sigue legitimando unas prácticas muy violentas de las cuales pues todos venimos siendo víctimas. Y ver también el papel de los estudiantes universitarios que también se encuentran en este proceso de pensamiento crítico y de alguna otra forma también de activismo. O sea, recordemos que las principales movilizaciones que se han dado en la ciudad de Bogotá en los últimos 2 años han sido gestionadas por los movimientos estudiantiles, también por los movimientos pues raizales, étnicos y demás. Entonces es también hablar de darle voz a los que no la tienen y también cómo los estudiantes universitarios se solidarizan con estas causas y con estos propósitos. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación y la contribución. ¿Alguien más que quiera participar? Dice la compañera Nora Angélica. Sí, leo rápidamente esto que dice la compañera Nora Angélica. Dice, profe, entonces, en esa medida el ejercicio de la lectura es un acto individual. Con respecto al comentario que dio Lady Garay en la toma y con lo que dice la compañera María Clara, se puede decir que hay una necesidad desde los sectores populares por dialogar, por leer algo más que quedarse con lo que ya está impuesto. Gracias por ese aporte y ahora sí, Lady Garay, tienes la palabra. Bueno, yo iba a mencionar con respecto a la pregunta que se están haciendo que pues obviamente, pues a mi modo de ver, tendremos que situarnos en prácticas de lectura que vean la lectura como una práctica sociocultural de sentido. Usualmente las prácticas de lectura tradicionales están dentro de un proceso en el que no se hace una negociación cultural, en donde la lógica es que se forma el sujeto para la comprensión del yo y no para la comprensión del otro. Entonces, cuando, digamos, para dar ese paso hacia la comprensión de ese otro yo, de lo que llamamos alteridad, ¿cierto? También permite identificar que yo no estoy solo y que la lectura, yo a través de la lectura puedo encontrarme no solo a mí, sino encontrar al otro y la postura del otro. Ahorita que lo escuchaba con relación a que como práctica individual, ¿qué ha pasado? Que dentro de las políticas de lectura se ha buscado por darle garantía a eso que llaman igualdad, por buscar la igualdad de todos, o sea, que todos tengan acceso a eso, se ha pretendido que los lectores, por ejemplo, son iguales y se ha desconocido que se requieren, así como para un texto tiene tantas interpretaciones, en tantos lectores tenga, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con la lectura. En este caso las prácticas es un tema muy complejo, sobre todo porque pues uno dice, bueno, si yo en un aula de clases tengo 40 estudiantes, 30 y tantos estudiantes, ¿cómo voy a desarrollar esas prácticas de lectura para tantos estudiantes cuando digamos que las características de los sujetos, y yo lo planteaba en la ponencia que realicé como un problema, porque se busca reconocer a todos los sujetos, a todo el sujeto que lee. Entonces, reconocer primero que la lectura como una práctica sociocultural de sentido acepta la diferencia, acepta al otro, acepta que yo no estoy solo, ¿cierto? Que a través de ese texto puedo construirme individualmente, pero también puedo entrar en relación con los otros. Digamos que podría ser un primer paso para dar un poco de garantía a eso, y que dentro de una práctica sociocultural de sentido indica que lo que yo voy a leer como sujeto lector no es algo que me viene impuesto y que está alejado de mi realidad, sino que debe responder precisamente a mis necesidades y mis realidades inmediatas, que creo que esto encaja muy bien con algo que mencionaba, olvidé la persona que intervino antes de mí, relacionado con esa lectura de la ciudad y por qué aparecen los mensajes que aparecen, porque es lo que está viviendo las personas y es lo que significa y cobra sentido para ellos en ese momento. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar en ese sentido? Yo quisiera añadir una cosita final porque recordé que dentro de este rastreo del paisaje lingüístico de la Candelaria
digamos que una de las principales conclusiones es que el paisaje lingüístico también cambia y se va modificando en la medida en que van ocurriendo los sucesos. Y hago mención puntual sobre un texto que se veía de alguna otra manera muy poético, muy artístico, y decía una frase que decía, rescátame del olvido. Esa foto la tomamos el año pasado, en el mes de agosto más o menos, y este año me encontré en las redes sociales que le habían hecho una nueva intervención a esta frase, rescátame del olvido del Estado. Entonces fue muy interesante ver cómo empieza también a mutar el paisaje lingüístico en la misma medida en la que van ocurriendo los hechos y se busca denunciar precisamente esto. Quería hacer este comentario. Muchas gracias. Muchas gracias por ese comentario. ¿Alguien más? Bueno, me gustaría lanzar una pregunta pues para que quien quiera responderla lo haga. Y tiene que ver con precisamente cómo estamos tejiendo en este momento relaciones entre pues, los trabajos que cada grupo, cada individuo ha estado realizando. Y es qué elementos encuentran ustedes en las ponencias que han observado que se puedan articular o que puedan complementar el trabajo de ustedes con el de los compañeros de mesa, es decir, qué elementos que, digamos, articulen todo lo que hemos hablado, pues porque dentro de lo que ya se ha discutido han saltado ya algunos elementos como lo es la lectura, ¿sí? La lectura y, digamos, la lectura en contexto, pero me gustaría o los invito a que sean ustedes quienes de pronto de manera más textual, pues precisamente pongan en evidencia esos elementos que de pronto se comparten entre los estudios o que puedan complementarse o articularse. Esta vez voy a relevar a Ivonne para que no sea la primera que salte al ruedo. Muchas gracias. Pues mire, vea, yo encuentro muchos puntos coincidentes con lo que pretendemos y tratamos de hacer en el semillero de diálogo de Pulgarcita y con lo que hoy hemos escuchado esta mañana. Un primer aspecto es este ejercicio de lectura del espacio público como un espacio en el cual se expresa el ciudadano. Recuerdo, escuchando y mirando las fotografías de las compañeras que hicieron el ejercicio de ese caminar por el centro, mirar la expresión del uso del espacio público, pues recordaba lo que usualmente nos dicen a los canallas, que la pared y el muro es el papel del canalla. Pues sí, es ahí donde nos expresamos los populares, en los escenarios públicos para que se haga pública nuestra voz, como decía Angélica, creo, hace un rato. Por un lado, yo miraría eso que tiene mucho que ver con el ejercicio del diálogo, de poder decirnos, de poder presentarnos, de poder confrontarnos en un país donde debatir, en un país donde confrontar, en un país donde la discusión política, que es un ejercicio de confrontación de posturas sobre el deseo común, es complejo, por utilizar una palabra más simple. Entonces yo encuentro ese primer elemento de cercanía con el trabajo que hicieron los compañeros, de esos tránsitos por la ciudad y de esos tránsitos del centro y de los lenguajes que se están moviendo ahí y de las conversaciones que nos ponen en los ojos. Y con lo que presentó la compañera sobre la política de la lectura, pues esa configuración o ese reto que tenemos nosotros en la discusión sobre lo que es el ciudadano y la ciudadanía, sobre lo que es el diálogo en una construcción educativa en función de construir o de, como diría Ivonne, que cree que es un asunto claro, de construir algo que se llama la ciudadanía. Si lo que tenemos que construir es ciudadanía, muchas de las discusiones que hemos tenido esta mañana giran en torno a eso. Entonces yo encuentro esos dos puntos así muy explícitos y muy concretos con nuestras preocupaciones, como el diálogo trasciende el escenario, digamos, escolar, el escenario de las paredes escolares que ya no existen, sino que existen las pantallas escolares, y entonces trasciende esos escenarios escolares y entra a estos tránsitos callejeros,
a estas formas diferentes de expresión social que nos ponen a nosotros a preguntarnos de qué conversamos en lo público y cómo construimos este asunto de lo público. Yo hasta ahí llegaría. Vale, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pido la palabra. Sí, por supuesto. Sí, pues digamos que también quisiera como apegarme a lo que César dice. Creo que algo en común es eso, como sacar un poco los textos, las lecturas del contexto meramente digamos, íntimo o del aula a otros espacios, a abrir esas fronteras. Y también creo que algo muy común que se ha venido trabajando ahorita es que no solo se haga una lectura, ¿no? Se decía pues que se rechazaba de pronto un poco ese término de la lectura meramente técnica, sino que va más allá, y creo que hemos demostrado acá que se pueden hacer lecturas un poco más profundas hasta en las calles, ¿sí? Porque algunos de los autores que nosotros habíamos tocado dentro de nuestra investigación acerca del paisaje lingüístico, algunos autores al principio le llamaban al paisaje lingüístico como el decoro de las calles, como el decorado. Y creo que en el caso pues, de nuestras ciudades latinas, Bogotá y sobre todo el centro, las paredes no nos están hablando simplemente porque quieran parecer bonitas. Las paredes nos están hablando de realidades ya a veces muy fuertes. Entonces, a través del humor, del sarcasmo, del mismo arte, porque pues, los textos no están solos, siempre están rodeados de colores y de muchas cosas. Cuando dicen que las paredes son la voz de que no tiene voz, y nos están hablando a todos, y creo que tenemos que prestar más atención a eso, hacer esas lecturas, abrir un poco más los ojos y darnos cuenta de que nosotros lo hablábamos desde el inglés, y a veces se tiene de pronto como esa concepción de que el inglés está un poco apartado de las realidades sociales, pero también creo que tratamos de demostrar que no es tanto así. A veces el inglés mismo se utiliza para hacer crítica, para ir un poco más allá en cuanto a esos diálogos de las paredes. Y entonces quisiera pues es como invitar a eso, ¿no? Como a entender esos espacios, a que nos apropiemos más, a hacer ese tipo de lecturas para construirnos mejor nosotros mismos como docentes, porque al compartir nuestra visión de mundo, nuestros conocimientos con los chicos, pues eso nos va a permitir también generar pensamiento crítico, ¿no? El inglés, vuelvo, a veces se queda en las meras técnicas, cómo aprender inglés, pero bueno, ¿para qué? Porque pues, quería yo también sumarme un poco a esta reflexión. Listo, muchísimas gracias por el aporte. ¿Alguien más? Sí, me gustaría decir que esa posibilidad de textos que encontramos en diferentes espacios, como la ciudad, por ejemplo, son construidos porque dicen algo, necesitan decir algo, necesitan decirle al otro algo, ese otro somos nosotros. Cuando miraba la exposición que hacían los compañeros sobre la ciudad, sobre la Candelaria como el espacio histórico, y letrado, decía María Clara, la Candelaria no es solamente el espacio histórico y letrado de la ciudad. En la Candelaria viven, habitan, se relacionan otros actores, además de los extranjeros. Están los inmigrantes, están los indígenas, están los que han vivido todos estos años en esa parte de la ciudad y que los intentan sacar para construir desde la perspectiva de ciudad que habita el espacio. Entonces, cuando uno va a la Candelaria, cuando yo voy a la Candelaria, más que mirar los extranjeros, los turistas, miro los otros, ¿no? Y poder uno leer a los otros y que los otros lo lean a uno, eso va a generar posiciones críticas, otras miradas que permiten comprender la ciudad.
Yo en un espacio académico hago recorridos por el centro de Bogotá, y el centro lo llevamos desde el Palacio de Nariño hasta la iglesia de San Diego, en un ejercicio de observación, y nos damos cuenta con las estudiantes que no sabemos nada de la ciudad, no miramos la ciudad, no vivimos la ciudad, no la habitamos, simplemente la pasamos, la cruzamos de un punto A a un punto B. Y en ese ejercicio las estudiantes empiezan a reflexionar sobre cómo es que si decimos que somos de Bogotá, no nos sentimos realmente parte de la ciudad. Entonces, poder hacer prácticas pedagógicas con los estudiantes a partir de una reflexión y un diálogo en el que nos reconocemos como parte de y empezamos a recorrerlo, yo creo que eso ya va a generar procesos de transformación y construcción de la ciudadanía que pueden ocasionar procesos investigativos propios, nuestros, desde la práctica. Gracias. Muchas gracias, profe, por ese importante aporte. ¿Alguien más para ir cerrando? Bien. Me quiero colar ahí un momentico, Fernando. Sí, por supuesto. Tranquilo, por supuesto. Recuperando parte de lo que mencionaba Ivonne hace un rato, del ejercicio que están haciendo las estudiantes. Aquí está pues, Lady y Andy, que andan en esas, explorando lo que sucede en la vida escolar, en la vida cotidiana, en estas condiciones de cuarentena. Parte del ejercicio surgió fundamentalmente, creo yo, ellas me corregirán, bajo un interés, que es poder contar la opinión de las mujeres latinoamericanas en la cuarentena mundial, en la pandemia mundial. Y entonces las estudiantes le preguntan a sus compañeras, mujeres latinoamericanas del sector popular, que son las que estudian en las universidades y tal, que se experimentan una experiencia tan intensa como la cuarentena, una pandemia de carácter tan fuerte, tan prolongada. Y pues parte de recuperar esa voz, de investigarnos, de mirarnos a nosotras mismas, de preguntarnos como mujeres qué sucede con nuestras vidas como mujeres, como madres, como hijas, como estudiantes, y decirle al mundo que ese ejercicio debe ser también escuchado y oído. Entonces, parte de este ejercicio de investigación que proponía o presentaba Ivonne es preguntarnos también por nosotros, porque nosotros somos la otredad, una otredad muy importante en el mundo. La otredad femenina en Bogotá, la otredad femenina en la distrital, la otredad femenina de las estudiantes en la universidad, tiene que cada vez mirarse a sí misma y comprender quiénes somos desde su propia mirada. Entonces, yo quería cerrar con eso, acordándome ahorita de cómo se construye este asunto del diálogo, cómo se construye este asunto de la ciudadanía, cómo se construye este asunto de lo educativo. Y era eso, nomás, Oscar, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Voy a leer muy rápidamente acá algunas intervenciones. La profesora Amparo Clavijo dice... Dice, esa lectura crítica de los espacios de ciudad son los que nos invitan a considerar una pedagogía del lugar que va más allá de leer los textos. Luego René Hernández dice, tal vez un aprendizaje del 9 de septiembre es que el centro está en todos lados, que la historia está ahí donde se lucha y no donde la institucionalidad quiere. El Saibón Valencia, bueno, dice que está de acuerdo con el profe René, al igual que Angie Tatiana. Y la profesora Amparo Clavijo comenta que es necesario leer las situaciones sociales extremas que hay en los colegios de la Candelaria, donde los niños vienen desde Usme y Ciudad Bolívar a estudiar allí, porque es el lugar donde sus padres trabajan y ellos pasan la mayor parte del tiempo. Las situaciones sociopolíticas de los venezolanos y colombianos en la economía informal. Leer las situaciones de desplazamiento de los
candelarios, como ellos se llaman, que ahora son minoría por los hostales que ahora hay para extranjeros. Bueno, yo les agradezco a todos y a todas y a todos su participación, su permanencia. Llegamos a un punto en donde hay 54 personas en esta reunión, lo cual es un número importante, y por lo cual, pues, en nombre del comité organizador, pues, agradezco a todos ustedes. Como se les explicó, pues, en los próximos días, creo que son 10 días después del evento, pues van a estar recibiendo su certificado de participación. A modo personal, pues creo que